A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Manuel Herrera. Él es parte de la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Online. Con él queremos hablar sobre esto. ¿Qué significa, Manuel, el estudiar vía online, a través de las nuevas tecnologías? Porque a veces uno, todavía mi generación y seguramente la de Manuel también, íbamos a las clases, nos daban los libros, nos daban los textos, uno veía, tocaba y revisaba. ¿Qué pasa en el mundo del siglo XXI con la educación online? Pues mira, Claudia, muchas gracias por invitarme en este programa y por poder hablar de educación online, que es una de mis pasiones. Yo la verdad es que empecé mi formación en lo presencial, después estuve en la educación a distancia y ahora estoy en la educación online, aunque a mí me gusta llamarla educación presencial virtual. Las nuevas tecnologías han llegado al mundo de la educación para quedarse. Y sobre todo han llegado como un instrumento para corregir desigualdades sociales, para llevar la formación a personas, a escenarios que de otra forma no podrían obtener estos conocimientos y estas competencias. Yo voy a ir interrumpiendo. ¿Por qué significa educación presencial virtual? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas también tiene? Porque a veces el diálogo con los compañeros a uno le enriquece, el diálogo y el estar presente en la aula de clases. ¿Cómo entender la educación presencial virtual y en qué se diferencia de la educación o la formación abierta que antes se daba también? Pues mira, Claudia, yo recorro América Latina promocionando la educación online. Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. Detecto en el continente latinoamericano una cierta reticencia con respecto a la educación online. ¿Por qué? Porque se han hecho cosas mal. Pero es que la educación online muchas veces se piensa que es simplemente tener una plataforma donde hay 2 o 3 PDFs colgados y 5 tutoriales. La UNIR no es eso. La UNIR es una universidad que ha apostado por las nuevas tecnologías. Digo que es presencial virtual porque nosotros tenemos clases presenciales virtuales en tiempo real. El alumno se conecta a través del ordenador, ve al profesor que a través de una pizarra digital se va ayudando para exponer los contenidos, interactúa con él a través del chat, interactúa con el resto de compañeros que son españoles, que son colombianos, que son ecuatorianos, que son franceses, que son alemanes, porque la UNIR tiene personas, alumnos en más de 90 países. La educación online es eso, una educación de calidad, que también está complementada con contenidos totalmente digitalizados. Yo digo que mis alumnos son ecologistas porque ya no utilizamos el papel. Todo está digitalizado, desde la unidad de didáctica, la herramienta de autoevaluación, el acceso a una biblioteca virtual de más de 40.000 volúmenes. Y luego después también tenemos otra cosa, el alumno no está solo, porque el gran peligro de la educación presencial virtual, de la educación online, es pues que el alumno abandone, no tiene la socialización que tiene dentro de las aulas presenciales. Pues bien, nosotros eso lo hemos solventado a través de la figura del tutor. Un monitor que lo que hace es una labor de seguimiento al alumno para preocuparse por cada una de sus necesidades. A ello hay que añadir nuestro sistema de evaluación, donde el 40% de la nota es a través de la realización de actividades vía plataforma y el 60% con exámenes presenciales. Por tanto, como puedes ver, Claudia, la educación online no es simplemente, como muchos piensan, una plataforma, 4 PDFs y 2 tutoriales y unos intentos de conexión. Es decir, no es que uno solo se mete en una plataforma, tiene un tutor, tiene una guía, tiene clases presenciales y tiene compañeros con los cuales interactúa. Y tiene unos contenidos digitales de primer nivel, biblioteca virtual, otra serie de actividades universitarias. Esto significa que a la universidad, a la UNIR, los estudiantes son millennials o centennials y los que ya pasan de cierta edad ya no se adaptan a las nuevas tecnologías. ¿Cómo involucran ustedes a varias generaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Mira, Claudia, yo como sociólogo, como PhD en sociología, decirte que estamos asistiendo a un cambio de época, tan importante como fue la revolución industrial con la aparición de la máquina de vapor. Las nuevas tecnologías están cambiando nuestros hábitos de vida, están cambiando nuestra forma de socializarnos, están cambiando nuestra forma de percibir y de mirar al mundo. En el campo
campo de la educación asistimos pues al tránsito de la educación presencial a lo que son los modelos blender, modelos mixtos, donde va a estar combinada tanto la educación presencial como con la educación virtual, aumentándose la oferta de los alumnos. En la UNIR tenemos más de 40.000 alumnos repartidos por 90 países. Ciertamente el perfil del alumnado de UNIR es un alumno mayor de 30 a 35 años que decide actualizar sus conocimientos, que decide conciliar vida laboral y vida familiar, que decide pues reinventarse profesionalmente, por decirlo de alguna forma. También tenemos millennials que están llegando poco a poco. Ahora, de hecho, pues por ejemplo, la UNIR, en su solidaridad con Ecuador y con las universidades ecuatorianas, ha puesto en marcha el primer plan de movilidad Mejía Lequerica. Es un plan en el cual cerca de 20 universidades ecuatorianas, sus alumnos de pregrado, un paquete de 100 alumnos por universidad, va a cursar asignaturas virtuales con UNIR. Es decir, ustedes están llegando a un acuerdo. Los estudiantes presenciales en universidades ecuatorianas además tendrán acceso a hacer algunas cátedras online. Efectivamente, tendrán acceso a asignaturas de pregrados españoles online. Con ello estamos poniendo en marcha un programa de movilidad virtual similar a lo que en los años 80 fue el programa Erasmus en Europa, donde un estudiante en España continuaba su carrera en Francia y al final acababa en Alemania. Pues bien, a través de este primer programa de movilidad Mejía Lequerica, orientado hacia alumnos de pregrado... Además con un nombre muy emblemático, José Mejía Lequerica. Por supuesto, para mí uno de los políticos preferidos ecuatorianos. Yo hice mi tesis doctoral sobre las Cortes de Cádiz y pude leerme algunas de sus intervenciones maravillosas, y cuando monté este primer plan me acordé de una de sus intervenciones donde, dirigiéndose a las Cortes de Cádiz, decía: quiero que mis palabras sirvan para unir la fraternidad entre las dos Españas separadas por el Atlántico. Y ahora están uniendo, no las dos Españas, están uniendo a un mundo entero con 90 países. Efectivamente, estamos uniendo a un mundo con 90 países. Por eso te decía, Claudia, el perfil que tenemos ahora mismo en la UNIR es un alumno que necesitaba una formación en un mundo donde la formación no acaba nunca. Lo único seguro que tenemos ahora es que tenemos que formarnos permanentemente porque todo está evolucionando de manera continua. Nada está seguro. Volviendo al tema de educación online, ¿qué perfil necesita un estudiante para ingresar a educación online? Porque decíamos las prácticas, cómo fuimos formados. ¿Qué perfil necesita un estudiante para ingresar al mundo de educación online? Pues el mismo que tiene para la educación presencial. El mismo perfil, porque el acceso a una plataforma no es tan complicado. Nosotros utilizamos varias plataformas, utilizamos Canva, utilizamos Blackboard, utilizamos Sakai, y después tenemos una plataforma de desarrollo propio. Pues bien, porque son plataformas que se adaptan perfectamente a los estudios de los alumnos. Nosotros, por ejemplo, antes de empezar cualquier estudio, dedicamos 1 o 2 semanas a socialización a la plataforma de nuestros alumnos. Es decir, a familiarizarse. El alumno aprende cómo se maneja. Ten en cuenta que la mayor parte de mis alumnos son analógicos, no son digitales, y estamos haciendo ese tránsito hacia lo digital. Y a la inversa, para dar clases online, ¿cuánto tiene que prepararse un profesor? Pues yo creo que es mucho más demandante dar online. Totalmente de acuerdo. Porque además lo que uno dice, yo soy profesora universitaria también, lo que uno dice en la clase se puede comprobar automáticamente en una pantalla. ¿Está actualizado o no está actualizado? Mira, en ese aspecto te voy a decir otra cosa, Claudia. También la UNIR, en su muestra de solidaridad con las universidades ecuatorianas, está llevando a cabo un plan de formación para docentes universitarios en más de 20 universidades para formarlos en competencias digitales y formación online. Porque los profesores, yo empecé hace ya 30 años como profesor en lo presencial. Después pasé a la distancia, después estoy en la formación presencial virtual. El profesor tiene que tener una serie de competencias para poder transmitir las habilidades que tiene que adquirir el alumno. De ahí que en Ecuador muchas universidades estén demandando esta formación. Son más de 600 profesores los que estamos formando en estos momentos. Y es que el profesor de lo virtual... ¿Y los profesores que la UNIR forma son de universidades públicas, privadas? ¿Qué está pasando con ellos? De todas. ¿De qué ciudades del país? ¿En qué ciudades tienen alumnos? ¿Con qué ciudades y con qué universidades están trabajando? Yo creo que ya soy más ecuatoriano que español, porque yo me recorro Ecuador. Vengo de estar el fin de semana en Manta, había estado la semana pasada en Quevedo, había estado también en Babahoyo, mañana estoy camino de Loja. Yo tengo alumnos, nosotros, la UNIR, tenemos alumnos de todo el Ecuador, alumnos no solamente concentrados en el Guayas o en Pichincha, ¿qué va? Tengo alumnos en Enoro, tengo alumnos en Manta, en la zona Manabita, tengo alumnos en Esmeraldas, tengo alumnos en Galápagos. Alumnos, insisto, Claudia, en esta idea, para ver cómo la educación online es un instrumento de corrección de desigualdades sociales. ¿Por qué se pone énfasis en esto, que la educación online es un instrumento de corrección de desigualdades sociales? Pues mira, porque los estudios de cuarto nivel, que son buena parte del paquete que tiene la UNIR, estas personas que lo están cursando en Ecuador no podrían hacerlo de otra forma.
No podrían, pues, ¿qué? Después de una jornada laboral de 8 horas ponerse a estudiar, los fines de semana sacrificarlos yendo a clases presenciales, distancias... Pero no hay sacrificio también sentarse frente a un ordenador, concentrarse, hacer tareas, porque es muy demandante la educación online. Por supuesto, es demandante y exigente, y nosotros somos muy exigentes porque somos una universidad de calidad. El alumno tiene que hacer un gran esfuerzo, pero la gente lo está haciendo. Actualmente los alumnos que UNIR tiene en Ecuador son alumnos de maestrías de cuarto nivel que, insisto, Claudia, no hubiesen podido acceder a los estudios de cuarto nivel si no hubiese sido por la UNIR. ¿Qué hubiese pasado con esas personas de Galápagos? ¿Qué hubiese pasado con esas personas del Oro? ¿Qué hubiese pasado con esas personas de la Amazonía? En su mayoría también un público especialmente femenino, que tengo que decir aquí que la brecha de género también se está rompiendo con las nuevas tecnologías. Yo soy claramente partidario y defensor de la discriminación positiva en sociedades donde todavía hay elementos de corte machista. Ahora, ¿cómo garantizar calidad? Algo mencionaba ya Manuel Herrera. ¿Cómo garantizar que la educación online es de buena calidad? Porque hay críticas, hay comentarios, uno conversa con los estudiantes y nos dicen, nos ha demandado mucho más que la educación presencial, pero ¿cómo garantiza calidad la universidad? Pues mira, en primer lugar, Claudia, los 120 programas de maestrías y los 40 pregrados que ofrece la UNIR en Ecuador, todos ellos han sido evaluados por la Agencia Española de Evaluación y Acreditación de la Calidad. Nosotros no ponemos en marcha una titulación si previamente no ha sido acreditada por esta agencia, que está validada en los 56 países que configuran el espacio europeo de enseñanza superior. A nosotros se nos evalúa nuestra planta docente, nuestros recursos materiales, se nos evalúa la malla curricular, las competencias ¿Cada adquiridas. cuánto tiempo se evalúa una malla curricular o una titulación? En UNIR. En España, pues mira, en primer lugar, cuando tú quieres poner en marcha una titulación, tienes que presentarla al Ministerio, a la ANECA, a la Agencia de Evaluación, que es como el CADES ecuatoriano o el CES o la SENESIT, una mezcla de ambos, porque tiene distintas competencias de unos. Pues bien, tú presentas tu memoria, te la aprueban. A los 2 años te hacen la primera evaluación para ver si estás cumpliendo lo que te aprobaron. Te hacen una serie de correcciones y a los 4 te dan la acreditación definitiva. Y así cada 2 años te van evaluando. Las 120 titulaciones de UNIR están acreditadas y son válidas en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Están reconocidas por la SUNEDU peruana, están reconocidas en Colombia, están reconocidas en Argentina, están reconocidas por parte de la ANEAES paraguaya. Ese es uno de los elementos de calidad. Pero yo, más allá de que estén reconocidos por agencias, he de decir que yo tengo un claustro de 1.300 profesores, donde el 85% son PhD, que se han formado en las mejores universidades, que están insertados en redes de investigación, que están publicando artículos JCR. La Universidad Internacional de La Rioja... A ver, para quienes no saben, ¿qué significa artículo JCR? Pues se trata de artículo Journal Citation Report de alto impacto, resultado de proyectos de investigación competitivos. Es uno de los elementos indicadores que posiciona a las universidades dentro de los rankings. Pues bien, la Universidad Internacional de La Rioja al año viene a sacar aproximadamente en torno a 300 artículos de este posicionamiento. No incluyo los artículos Scopus, lo cual indica que nos encontramos con profesores de calidad, PhD, que están formados en las mejores universidades del mundo, con doctorados europeos, insertados en redes de investigación y que están produciendo científicamente. Porque yo pienso sinceramente también otra cosa, Claudia, que un profesor universitario no es simplemente una especie de animador sociocultural en el aula. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué significa un animador sociocultural en el aula? Pues una persona que repite los conocimientos que ha aprendido de otros. Un profesor tiene que ser un componente entre docencia e investigación y tiene que trasladar al aula el resultado de sus investigaciones, que es el desplazamiento de la frontera del conocimiento. Y a la inversa, ¿cómo consigue que sus estudiantes también se conviertan e investiguen? Pues mira, en primer lugar, por todo el conjunto de talleres donde le enseñamos la investigación. En un segundo lugar, lo insertamos dentro de nuestros grupos de investigación. En tercer lugar, a través de una formación complementaria en cultura de la investigación. También aprovecho para decirte aquí, Claudia, otra de las acciones que ha puesto como manifestación de responsabilidad social corporativa y de solidaridad de UNIR en Ecuador. Actualmente estamos formando a más de 700 profesores universitarios en cultura de la investigación online. La UNIR, con convenios con la técnica de Quevedo, con la técnica de Machala, con la técnica de Manta, con la de Manabí, con la PUCE. Estamos también formando a profesores del Internacional del Ecuador, profesores del CARCHI, profesores de la SPORT, de la UNACH. Es decir, ese es un parámetro que unifica a todas las universidades, tanto de costa como de sierra o de Amazonía. Ustedes están formando a sus profesores. Sí, porque yo pienso que una de las grandes demandas que tiene la Universidad Ecuatoriana es apostar por la investigación. ¿Y por qué la UNIR quiere apoyar tanto a la Universidad Ecuatoriana? Porque la UNIR es una universidad solidaria.
La UNIR es una universidad que tiene entre sus fundamentos una misión claramente humanista y un mensaje de Ortega y Gasset, el filósofo español, con una clara misión: formar a personas libres y solidarias. Y la UNIR se engarza dentro de este sistema. Nosotros, cuando llegamos a Ecuador en el año 2016, se nos reconoció por parte de la CNSIC todas nuestras titulaciones, iniciamos un proceso de cooperación con las universidades. No se entiende el mundo universitario sin la cooperación entre las propias universidades. Pero esto que estamos haciendo en Ecuador también lo hacemos en Colombia, también lo hacemos en Perú, también lo hacemos en Argentina, también lo hacemos en España. Yo mismo en España estoy en 3 grupos de investigación con 5 universidades. ¿Cómo le queda tiempo a Manuel de que viaja por Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, recorre todas las provincias de cada uno de los países y además es parte de 3 grupos de investigación? Pues quitándole tiempo al sueño y sobre todo disfrutando mucho con lo que me gusta. Es decir, yo me puedo considerar una persona afortunada en la vida porque mi profesión para mí ha sido como un guante perfectamente adaptado. El tema de tener un PhD en sociología, ¿cómo le hace ver las diferentes variantes de lo que somos como Iberoamérica? Pues fíjate, más que el PhD en sociología, ha sido pues la formación que yo he tenido. Yo he tenido mucha suerte en la vida. Yo tuve la oportunidad de formarme en Granada, en la Universidad Española, después me formé en Francia, me formé también en Bolonia, en Italia, durante 2 años. Estuve 3 años formándome en Estados Unidos con una beca Fulbright en Johns Hopkins University, en Harvard y en NYU, y después en California, San Diego, otros 2 años. Y después tengo la oportunidad de estar recorriendo América Latina. Todo este background me permite comprobar cómo América Latina es un continente para el que el siglo XXI va a tener una gran trascendencia. Creo que está llamado a importantes cambios que ya se están viendo. Y en materia educativa también. Creo que una de las grandes apuestas es que dentro de estas conferencias internacionales se introduzca lo que es crear un espacio latinoamericano de enseñanza superior, que redundaría muy positivamente. ¿Y en qué se diferenciaría un espacio o un centro latinoamericano de enseñanza superior del resto del mundo? ¿Qué particularidades tiene América Latina para hacer cambios o modificaciones en el 3er nivel o el 4º nivel de la enseñanza? Fíjate, una de las grandes innovaciones que ha tenido Europa, yo la verdad, como en aquellos momentos estaba de jefe de gabinete de la ministra de Educación, en el año 2000-2004 fue cuando se construyó el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Un espacio que ha permitido que estudiantes, profesores, gestores, investigadores, en los 56 países que lo componen, puedan circular libremente, con las investigaciones, con la movilidad. América Latina es uno de los continentes más segmentados. Es decir, ¿por qué no hay un programa Erasmus, en este caso un Mejía Lequerica, para Ecuador? Hay un convenio Andrés Bello, hay una serie de elementos, pero no funciona, lamentablemente. Pues no funciona sencillamente porque se funciona con muchos compartimentos estancos. Por ejemplo, las estructuras curriculares de América Latina son diferentes en Argentina, que diferentes en Colombia, que diferentes en Ecuador. En Europa nos pusimos de acuerdo. Los estudios de pregrado tienen 4 años y los estudios de máster tienen 1 año. Y los doctorados son 4 años. Y tienen una misma unidad de medida, que son los créditos. Es decir, lo que ha hecho Europa es unificar todas sus mallas curriculares y sus estructuras, lo cual permite esa movilidad de estudiantes, la convalidación de asignaturas. También junto a eso nos encontramos con la categoría de profesores. Si yo soy catedrático en España, puedo ejercer como catedrático en Italia, puedo ejercer como catedrático en Francia. ¿Ocurre lo mismo en América Latina? ¿Un estudiante de Ecuador puede convalidar su titulación en Argentina? ¿Un catedrático de Colombia? Aquí diríamos con Dios y ayuda en un proceso casi burocrático eterno, tedioso. Entonces, en ese aspecto, por eso digo, hay una muy buena amiga que era mía, que es la antigua ministra de Asuntos Exteriores de Paraguay, la canciller Leila Rachid, que me decía, es que América Latina es el continente más segmentado. Tenemos casi 700 ítems de diferenciación entre países. Y es algo a lo cual no se ha caminado. Cuando nos une la lengua, nos une la cultura, nos une una historia. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene América Latina en materia de educación superior. Construir un espacio latinoamericano, manifestación de solidaridad y que repercutiría muy positivamente en la calidad de las universidades. En la calidad de las universidades y por lo tanto en la calidad de los profesionales. Para terminar, Manuel, ¿cómo está ampliando sus puertas aquí en Ecuador la UNIR? Convenios que tienen firmados. Has mencionado varios proyectos, varios apoyos a las propias universidades en capacitación de docentes y generar dobles cátedras en una especie de modalidad blended para los jóvenes. ¿Qué más está haciendo UNIR en Ecuador? Pues mira, UNIR
que es una universidad solidaria, que es una universidad que apuesta por la cooperación interuniversitaria, está, por ejemplo, participando muchos de sus profesores en maestrías ecuatorianas de forma totalmente desinteresada para promocionar PhDs de UNIR colaborando solidariamente en maestrías de universidades ecuatorianas. Por otra parte, estamos con profesores de diversas universidades ecuatorianas integrándolos dentro de nuestros grupos de investigación para que puedan mejorar sus investigaciones y sus publicaciones. Ya te comentaba estas capacitaciones en investigación, en competencias digitales y este plan de movilidad virtual. Junto a eso, estamos también poniendo en marcha la posibilidad de alguna titulación conjunta con diversas universidades, donde nosotros que somos, perdóname, no es falsa modestia, muy buenos en online, podemos hacer combinaciones de formaciones semipresenciales. Con acuerdos con universidades locales, es que la parte presencial la dicte la universidad local y nosotros nos la parte online, de la parte online nosotros. Eso lo estamos haciendo y lo estamos estudiando, estamos formando, porque no solamente es formar. Ahora, ¿cómo combinar las dos legislaciones? El ejemplo que ponía Manuel, en España y en Europa las maestrías duran 1 año y en Ecuador duran 2 años. ¿Cómo hacer compatible estas diferencias? Pues fíjate, me ha parecido muy interesante y muy bien las modificaciones últimas que se han introducido en la LOES con respecto a la duración de estudios, donde ahora la maestría, lo que se va a tener en cuenta no es la duración temporal de 2 años, 1 año y medio, no, si la duración en horas. Y las maestrías que nosotros tenemos son maestrías de cerca de 1900 horas que encajan perfectamente dentro de lo que son las maestrías ecuatorianas. La única diferencia es que el alumno de UNIR no tiene vacaciones. Si metiéramos vacaciones y periodos vacacionales, estaríamos hablando de maestrías de 1 año y medio de duración. Es que online es tiempo completo, las horas que uno puede, es la verdad. Y claro, sin vacaciones, en más de una ocasión y reduciendo los espacios. Entonces, en ese aspecto, creo que se puede hacer un muy buen ensamblaje entre hacia dónde caminan las maestrías ecuatorianas y lo que son las maestrías europeas. Y de hecho, a mí me parece que todas las reformas que se han hecho últimamente encaminadas a medir pues el número de horas del alumno, del profesor, de los trabajos realizados, etcétera, está en la misma línea de lo que Europa hizo cuando el proyecto de Bolonia allá por el año 1998. Que esperamos que se dé un proyecto que nos unifique como América Latina. Para terminar, Manuel nos ha hablado de una serie de opciones, más de 120 posibilidades de maestrías, estudios de posgrado, donde encontramos información, quienes nos están mirando a través de la señal de Telesucesos. Pues fíjate, Claudia, nosotros tenemos más de 120 maestrías en muchas áreas de conocimiento. En educación, en ciencias sociales, en ingeniería informática, en salud, en administración y dirección de empresas, en humanidades, en comunicación. Se trata de maestrías altamente especializadas. Comunicación e identidad corporativa, mecánica de fluidos computacionales, prevención de riesgos laborales, neuropsicología aplicada a la educación, marketing político, maestrías altamente especializadas. Pueden encontrar toda la información en la página web www.unir.net. Ahí encontrarán toda la información, las mallas curriculares, el claustro de profesores, la metodología, cuándo empieza. Ahí podrán registrar su nombre y sus apellidos y también su celular y su correo electrónico, y un asesor nuestro desinteresadamente se pondrá en contacto con él para ofrecerle ahí vamos, toda la información. A la lógica online, pero con atención personalizada, que podemos hablar otra hora de eso. Efectivamente. Muchísimas gracias, Manuel. Se trata de hacer, la UNIR siempre ha tenido un mensaje, utilizar las nuevas tecnologías para que el alumno, la persona, sea el centro de la formación. Muchísimas gracias a Manuel Herrera. Él representa a la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Online. Con él hemos hablado sobre la importancia de la educación online, la forma de vivir y sentir la educación en el siglo XXI, pero también una serie de acuerdos realizados en Ecuador. Están capacitando a maestros, capacitando a jóvenes, y lo importante es demostrar que la educación online es una educación de calidad. Si tienen más interés, él ha dado la página web de la UNIR. Hay mucha gente que siempre buscamos capacitarnos de manera permanente, y qué mejor hacerlo con una universidad que brinde esas posibilidades a través de las redes. Gracias nuevamente a Manuel Herrera. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Verde 2.0. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.